Hola chichis, en el último año ya hemos tenido la entrada de Plutón en Acuario y de Neptuno en Aries y ahora nos queda al tercero de los transpersonales a punto de cambiar de signo. Tendremos a Urano entrando en el signo de Géminis y con ello completamos ya a estos tres titanes en nuevos signos, creando una atmósfera bastante novedosa que trae consigo cambios en nuestra forma de pensar e interpretar el mundo, nuestra forma de sentir, la época en la que vivimos o también cómo nos relacionamos con los juegos de poder o las supuestas amenazas propias de este tiempo, ¿no? Cada uno de los planetas transpersonales perfila una aproximación diferente a esta realidad compartida. Urano lo hace desde un plano más bien intelectual, mental, social, mientras que Neptuno lo haría desde la sensibilidad o ese espíritu de la época, ¿no? Esas creencias que marcan rumbo también a los sueños o a las pesadillas colectivas, a las modas y a las tendencias, mientras que Plutón por su parte articula relaciones de poder, juegos de voluntad que también impriman una cierta ambición a la época y también por supuesto nociones relacionadas con supuestas amenazas, ¿no?, propias de la época que requieren también de una respuesta o de ciertos cambios y transformaciones, ¿no? Cada uno de los planetas lentos nos está empujando a renovar nuestra relación con la vida, nuestra relación con el mundo, y Urano viene a ser este último, ¿no?, en dar este paso a este nuevo signo, pero igualmente pues nos va a acompañar durante 7 años. Vamos a tener a Plutón en Acuario por 20 años, vamos a tener a Neptuno en Aries por 14 años y finalmente Urano estará en Géminis 7 años. Urano es el más rápido de estos tres titanes lentísimos, pero igualmente nos va a acompañar un tiempo nada desdeñable y esto implica que vamos a profundizar muy bien en lo que significa este tránsito para poder dilucidar un poco qué cabe esperar. Si lo pensamos, Urano ha estado en Tauro una eternidad. Urano ha estado en Tauro desde 2018-2019 hasta ahora y todavía le queda aún más adelante un pequeño paréntesis de tiempo en que estará ahí. Entonces, si pensamos en lo que han sido estos 7 años para los temas taurinos, advertimos con toda claridad que ha habido un antes y un después, ¿no? Muchas veces cuando viene un tránsito de Urano, podemos pensar que como es un planeta relacionado con las sorpresas o con los puntos de inflexión que dan un giro radical a las cosas, pues cabe esperar como algo así como un gran evento, ¿no?, que marca esa ruta o ese giro. Pero también Urano funciona mucho desde la multiplicidad. Es un planeta que muchas veces funciona desde la descentralización. Entonces también cabe esperar que actúe a través de muchas y pequeñas revoluciones múltiples que se van solapando y que van creando un ruido característico que imprima al momento de un cierto caos, sobre todo tratándose de Urano en Géminis, que ya de por sí es un signo bastante fragmentario, ¿no? Es el signo de los datos, que no es fácil sistematizar o no es fácil ordenar. Entonces con Urano en Géminis vamos a contemplar también esta fragmentación de los relatos, de las ideas, de la gente, ¿no? Cómo posiblemente haya también segregaciones entre comunidades derivadas de su punto de vista o de sus opiniones, ¿no? Tenemos una tendencia a los extremos a nivel de ideas, entre otras muchas cosas que iremos viendo, ¿no? Y esto genera naturalmente un solapamiento de realidades, ¿no?, en donde cada cual estará viviendo en su mundo, incluso sin conexión alguna con el mundo que parecen habitar otras personas más allá, ¿no? Entonces con Urano en Géminis cabe esperar igualmente cambios para esta área de nuestra carta, pero son cambios que seguramente vengan polifacéticos, con lo que esto pues hace todavía
más complicado describir qué cabe esperar con Urano en Géminis, porque lo que está claro es que es un tránsito de marcada incertidumbre. Yo creo que incluso cuando ya esté bien desarrollado este tránsito de Urano en Géminis, todavía vamos a estar haciéndonos preguntas acerca de qué es lo que está moviendo realmente, ¿no? Obviamente habrá algunas cuestiones que se contemplen de una forma muy clara, sobre todo aquellas que conciernan a los sentidos más literales del signo de Géminis, como por ejemplo temas de coches, conducción, transporte, también aviación, todo lo que tiene que ver con viajes cortos, traslados y demás, y también por supuesto tecnología, dispositivos de la comunicación, de la información, también por supuesto inteligencia artificial, o sea que también Urano en Géminis va a estar sosteniendo de una forma muy significativa ciertas cosas que ya viene proponiendo Plutón en Acuario desde hace un par de años, ¿no? Entonces vamos a ver pues cómo este mundo que compartimos va a verse afectado por esta renovación de ciclo en nuestros esquemas de pensamiento, ¿no? Urano es un planeta que sobre todo incide en nuestra forma de entender la actualidad y cómo hacemos para posicionarnos ante los grandes debates que marcan el rumbo de la actualidad. También Urano trae consigo avances o ideales propios de lo que pensamos que debiera ser la humanidad o de lo que nos parecería una utopía de cara al futuro, ¿no? Entonces Urano va a estar removiendo mucho estas nociones de progreso, de avance, de ideales, desde dónde pensamos a la gente, desde dónde pensamos a la humanidad, y va a estar seguramente suscitando grandes debates que posiblemente generen posturas muy encontradas, ¿no? Como os decía, Urano va a pasar 7 años en Géminis, como tarda 7 años en cambiar de signo, pues este cambio de signo es naturalmente un hito crucial de carácter biográfico y marca el rumbo de algunos de los procesos más importantes que estaremos viviendo en los próximos años. Si tenéis planetas en signos mutables como Géminis, Sagitario, Virgo o Piscis, vais a sentir mucho más el influjo de este tránsito de Urano por Géminis. Por ejemplo, si tenéis ascendente o medio cielo, luna, sol en alguno de estos signos mutables, seguramente lo sentiréis bastante, pero también prestemos una especial atención a quienes tengáis a Urano en Sagitario, porque quienes tengáis a Urano en Sagitario vais a vivir ahora uno de los ciclos astrológicos propios de la mitad de la vida, que es la oposición de Urano al Urano natal, que suele coincidir con un hito biográfico de cambio y de revolución personal muy importante. Entonces, si tenéis a vuestro Urano natal en Sagitario, pues posiblemente también os esperen unos 7 años bastante movidos, ¿no? de cierto inconformismo, de mucha inquietud, ganas de cambiar, ganas de innovar, ganas de liberaros del estilo de vida que habéis estado construyendo, al menos en ciertos puntos, ¿no? Para hacer algo más. Entonces es un tiempo bastante intenso, ¿no? Por un lado, intenso para todo el mundo, porque como veremos, Urano en Géminis afecta a cosas más bien transversales de la humanidad. Sobre todo si vamos a los referentes históricos, vamos a entender mucho, ¿no? De la envergadura que puede llegar a tener Urano en Géminis, pero también Urano en Géminis introduce una velocidad, una agilidad que hacía mucho tiempo que no vivíamos, porque pensemos que Urano ha estado unos 7 años en Tauro y en el tiempo en que estuvo en Tauro, pues sí, trajo cambios desestabilizadores, tal vez hasta cierto punto liberadores en esos asuntos más esenciales de Tauro, por ejemplo, la autogestión, la seguridad, el sentido de dignidad, y también revolucionó radicalmente los valores sociales y también los valores en relación a la subsistencia
subsistencia y la accesibilidad a bienes básicos. También ha estado poniendo en discusión la calidad de vida, el placer, la forma en que nos relacionamos con el cuerpo y los bienes tangibles, los bienes físicos, ¿no? Igual que también ha estado cambiando bastante nuestra relación con nuestro sentido de merecimiento, nuestra lógica de consumo y la ecología, ¿no? Entonces, en este tiempo que Urano ha estado en Tauro, sí es verdad que Urano ha trabajado con plenas facultades en remover todo esto, pero sin duda con Urano en Géminis tendremos a un Urano mucho más libre para actuar, porque Urano en Tauro trae consigo un poco esa resistencia de que como Tauro es un signo de tierra fija, pues le cuesta moverse un poco más, ¿no? Sin embargo, con Urano en Géminis se juntan el hambre y las ganas de comer, como se suele decir, en el sentido de que a Urano le encanta como explotar de repente en entusiasmo por ciertas cosas que son increíblemente llamativas o que son merecedoras de la máxima atención, y con Géminis también tenemos esta fluctuación de la curiosidad, este cuestionamiento constante, esta búsqueda incesante, ¿no? Esta voracidad por saber, por descubrir, por vivir la anécdota, por habitar lo que hay al otro lado de lo que ya conocemos, ¿no? Entonces, desde luego, con Urano en Géminis vamos a ver muchísima agilidad, ¿no? Buscad en qué casa de vuestra carta cae esta zona Géminis, porque ahí es donde vais a estar viviendo este tránsito de Urano. Si tenéis a Géminis en casas angulares como la casa 1, la 4, la 7 o la 10, posiblemente viváis mucho más de lleno el efecto de este tránsito. Por lo general, cuando tenemos a Urano transitando por casas angulares, puede ser también que tengamos un poco la sensación de que es inminente algún cambio en nuestra forma de estar en el mundo, nuestra forma de interactuar con el mundo de ahí fuera. Podemos tener un poco de temor a quedarnos al margen de aquello a lo que otras personas parecen conceder importancia, o directamente puede ser también que nos dé mucho estrés tener que renovar o actualizar esas claves que nos sirven para orientarnos en la vida. También con una sensación de que el contexto, que es una fuerza uraniana muy potente también, el contexto puede realmente intervenir en nuestras condiciones de vida de una manera que no parece controlable, ¿no? A veces con Urano angular por tránsito tenemos una sensación de que las cosas no están más en nuestro control, hay algo que ya no está en nuestras manos y que sin embargo parece introducir un carácter de urgencia o una aceleración en nuestras condiciones de vida, ¿no? Entonces todo esto se puede sentir también un poco alienante, un poco enajenante, ¿no? Porque hay algo que incide en nuestra vida que queda más allá de nuestra capacidad de control, pero que sin embargo nos afecta de un modo muy personal, ¿no? Entonces observemos dónde nos cae en nuestra carta esa zona Géminis, porque ahí seguramente estaremos viviendo pues alguna relación con el caos, con lo errático, con esa enajenación a veces, pero también por otro lado Urano es el planeta luminoso, ¿no? De esa iluminación que de forma repentina revela algo que antes no era visible, algo que antes no estaba ahí, y desde luego con Urano en Géminis cabe esperar un ingenio, una creatividad impresionantes, sobre todo a nivel de agilidad mental, de ideas, agilizar relaciones sociales también en esa área Géminis de nuestra carta. Y pensemos también que en la zona Géminis hemos tenido ya un tránsito de aproximadamente un año de Júpiter. Júpiter estuvo en Géminis desde mayo del 2024 hasta junio del 2025. Entonces, con Urano en Géminis vamos a tener también una gran segunda parte de 7 años de ciertas cosas que estuvo abriendo y sembrando Júpiter en Géminis este último año, ¿no? Entonces, aquí tenemos también alguna que otra pista que nos puede guiar acerca de lo que cabría esperar, ¿no? En nuestra vida personal. Y luego, claro, aparte de todo, tengamos en cuenta también
que Urano no va a estar ya definitivamente en Géminis. Entonces también esto va a hacer que actúe con diferentes intensidades. Pensad que ahora Urano entra en Géminis por primera vez este 7 de julio del 2025, pero este año solamente va a llegar a estar un par de meses en Géminis, porque el 8 de noviembre va a volver a Tauro una vez más. Desde el 8 de noviembre del 2025 hasta el 26 de abril del 2026, de nuevo Urano va a estar en Tauro, terminando de resolver, cambiar, socavar lo que le quede pendiente en esa zona, ¿no? Será como una última desestabilización, un último recoloque en esa zona Tauro, ¿no? Entre el 8 de noviembre y el 26 de abril vamos a ver pues cómo se sitúan las cosas con este Urano en Tauro una vez más, pero ya de una forma resolutiva, ¿no? Es como atar los cabos sueltos que le quedan a Urano ahí. Pero luego ya el 26 de abril del 2026 sí que Urano entra definitivamente en Géminis y a partir de ese momento ya vamos a tener a todos los planetas lentos en el comienzo de un nuevo signo. Ya a partir de ahí, de abril del 2026, sí que podemos decir que ya vamos a estar en otra realidad, en otra etapa, porque ya vamos a tener a Plutón, a Neptuno y a Urano de lleno en nuevos signos, ya no van a volver atrás. Además, también pensemos que esta etapa se va a extender 7 años hasta el 2032-2033. También es verdad que decimos esto, ¿no? 2032-2033 porque también va a haber un breve cambio de signo que se solapa con ese final de Urano en Géminis, pero eso lo hablaremos más adelante. Simplemente por si queréis las fechas, pues Urano va a salir de Géminis por primera vez el 3 de agosto del 2032, luego vuelve a entrar en Géminis otra vez el 12 de diciembre del 2032 y finalmente sale de modo definitivo de Géminis para entrar en Cáncer el 22 de mayo del 2033, con lo que tenemos en total a Urano en Géminis desde ahora en 2025, que tenemos el primer paréntesis, hasta mayo del 2033. Ese es el tiempo en que vamos a tener de forma completa este desarrollo, ¿no? De esta nueva aventura que va a ser Urano en Géminis. ¿Y qué temas generales estaría afectando? Bueno, ya os había mencionado antes algunas pinceladas. De entrada, cabe esperar una revolución del pensamiento, que es mucho decir, ¿no? Podemos intentar imaginar cuál va a ser ese hilo mental, esas discusiones y debates que impulsen nuestros esquemas de pensamiento más allá, pero todo lo que podamos anticipar o decir ahora va a ser prematuro y va a ser poco, porque yo creo que realmente lo que nos viene en estos próximos años es una cantidad de descubrimientos, de avances a nivel de conocimiento que por el momento no podemos imaginar y posiblemente cambie sustancialmente nuestra forma de leer el mundo, nuestra forma de interpretar las cosas, ¿no? Entonces, cuando decimos una revolución del pensamiento, es algo que todavía no podemos ver, todavía no lo podemos anticipar. Habrá que esperar a vivirlo en tiempo real para poder descubrir realmente qué se va revelando, ¿no? Igualmente, quien dice el pensamiento, dice también una revolución del aprendizaje, de la comunicación y del intercambio y, por supuesto, de todos los dispositivos y tecnologías que los favorecen. Por ejemplo, podría haber cambios innovadores en relación al habla, al uso del lenguaje, a los idiomas, a la escritura, pero también a las matemáticas, la contabilidad, la programación, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lenguajes, así sean literarios o científicos, ¿no? Todo eso es Géminis. Entonces, Géminis es un signo con tantísima versatilidad que yo creo que vamos a ver revolucionados una enormidad de cosas, de conceptos, de campos del conocimiento enteros que de repente pueden agilizarse, puede haber una efervescencia y yo creo que también cabe esperar que haya mucho de personas autodidactas, ¿no? Que se saltan el procedimiento habitual
habitual de los estudios para desarrollar una relación especializada con ciertos temas de su interés, ¿no? También, por otro lado, cabe esperar un desarrollo muy importante del entretenimiento, el juego, el ocio y también cómo gestionamos nuestra atención. Yo creo que esto sí puede ser pues un tránsito que hiperestimula esas llamadas de atención, que hiperestimula nuestro sistema cognitivo de alguna manera, ¿no? Como cuando vemos estas imágenes de esas ciudades llenas de luces, de carteles que reclaman todo el tiempo la atención, cuando vemos una peli futurista, ¿no? Donde hay coches volando y edificios luminosos y neones, ¿no? Y hologramas del tamaño de un castillo y cosas así. Vamos a ver, ¿no? Hacia dónde va, pero desde luego creo que podría haber un desarrollo importante de esos reclamos de atención, ¿no? Y cómo ahí naturalmente puede haber también un estrés cognitivo, ¿no? Porque hay todo el tiempo muchas cosas que están compitiendo para ser vistas, para ser oídas, ¿no? Ser atendidas. Entonces, también yo creo que habrá bastante innovación a nivel de comunicación, mensajes, telecomunicaciones, también, por supuesto, a nivel de ciudades, de barrios, del vecindario, ¿no? ¿Qué tipo de mensajes sobrevuelan nuestra vida cotidiana o qué tipo de ideas o de discursos median en nuestra interacción con el entorno, ¿no? También, por supuesto, temas de transporte, de pequeñas distancias, temas también de coches automáticos. Yo creo que es algo que cabe esperar, porque además eso ya es una promesa que venía de antes y cuando Urano entre en Géminis creo que seguramente impulsará mucho todo este tema de los coches que se conducen solos, y también, por supuesto, cambios a nivel de transporte o de modelos de transporte, infraestructuras de transporte y temas así, ¿no? Y luego, por otro lado, pues también Urano en Géminis puede desatar muchísimo la inquietud o el interés por el diálogo y la colaboración en la línea en que plantea también Plutón en Acuario, ¿no? Igual que también la curiosidad, el desarrollo de anécdotas extraordinarias. Todo el mundo quiere tener algo muy especial que contar, busca diferenciarse a través de esas anécdotas o esas vivencias, ¿no? Entonces, también cabe esperar, por ejemplo, una renovación de los modelos del turismo, que también es algo geminiano, y esas ganas de la gente de tomar contacto con algo original todo el tiempo, ¿no? Que también puede ser un poco como esa hiperestimulación de la que os hablaba antes, ¿no? Hay un nervio como muy encendido todo el tiempo que también puede generar un nivel de estrés o la contraparte, ¿no? Un nivel de cansancio mental también muy importante, ¿no? Urano en Géminis es o la cabeza que está funcionando a 10.000 por hora o ese agotamiento mental de que ya no damos para más y necesitamos dormir, descansar, desconectar o lo que sea, ¿no? Y luego, pues por supuesto, Urano en Géminis puede ser formas de humor que rayan lo incorrecto también. Por ejemplo, también puede haber un lenguaje muy caricaturesco, un sentido crítico obviamente muy acentuado, porque Urano es muy independiente y desde luego Urano en Géminis pues también puede ser esa crítica, ¿no? Que se elabora desde un posicionamiento independiente y autónomo, donde hay una sensación también de que el desarrollo, ¿no? Más individualista de una forma de estar en el mundo que también es propia de Urano en Géminis, pero también de Neptuno en Aries o de Plutón en Acuario, ¿no? Vamos a tener a todos los planetas transpersonales empujando mucho hacia el individualismo. Entonces, desde ese individualismo también cabe esperar que pues desarrollemos formas de interactuar con otras personas que sean tal vez más desapegadas, pero también más independientes, en el sentido de que no vamos a necesitar necesariamente de otras personas para hacer cosas que nos interesan, y esto también puede acentuar mucho esa crítica, ¿no? O incluso ese juicio hacia aquellas personas que opinan diferente. Por lo general, con Urano en Géminis, yo algo que he visto repetirse
unirse mucho en estos ciclos a lo largo de la historia es esas dos fuerzas o esas dos tendencias enfrentadas entre la voluntad de separarme de quien es diferente para quedarme solo con esa comunidad de gente afín. Esa sería una tendencia, como una tendencia más homogeneizadora, ¿no? De decir, vale, me molesta, me incordia la diversidad, entonces intento homogeneizar y lograr que todo el mundo piense igual que yo, y entonces hago apología todo el tiempo de mis ideas o trato de persuadir a las demás, discutir y demás, o directamente me cierro en banda, ¿no? No doy acceso a ese pensamiento distinto o a ese pensamiento que me cuestiona, porque yo quiero continuar manteniendo como mi certeza, ¿no? En un momento de incertidumbre me agarro a mis certezas como un clavo ardiendo, y eso me hace cerrarme con mi comunidad de gente afín que opina como yo, ¿no? Entonces, eso sería, por un lado, una tendencia que por otro lado ya hemos visto también gestarse un poco con Urano en Tauro, ¿no? En relación, en este caso, a los valores, no tanto a las opiniones. Con Urano en Tauro hemos visto que también ha habido, pues, grupos como más exclusivos o más cerrados, ¿no? Que se articulan en torno a ciertos valores de la tradición, que buscan sostener, conservar, como para buscar seguridad, ¿no? Y con Urano en Géminis habrá seguramente una continuidad de esto, pero en el sentido sobre todo de las ideas y de las opiniones. Es decir, bueno, yo tengo estas opiniones y solo quiero hablar con quien opina como yo, con quien refuerza mi perspectiva ante el mundo, ¿no? Esto yo creo que nos lleva directamente a esa idea de las grandes cámaras de eco en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Seguramente haya mucha innovación a nivel de redes sociales, pero también seguramente empieza a haber cada vez más una especialización de redes sociales con un corte ideológico, posiblemente, ¿no? Es algo que yo creo que cabe esperar. Y la otra gran tendencia con Urano en Géminis es decir, bueno, hay mucha diversidad, hay muchos extremos. ¿Cómo vamos a innovar para crear esos espacios de encuentro donde realmente pueda haber un diálogo que aparenta ser impensable, ¿no? Porque cómo poner en diálogo cosas que son tan radicalmente opuestas, pero ahí está un poco el intríngulis de Urano en Géminis también, ¿no? ¿Cómo voy a hacer conversar estas dos cosas que son extremadamente lejanas entre sí, ¿no? Entonces creo que con Urano en Géminis está esta gran pregunta de ¿qué estrategia personal vamos a utilizar para adaptarnos a un mundo cada vez más diverso, cada vez más heterogéneo, en donde vamos a encontrar muchas cosas que no concuerdan con nuestras opiniones o muchas cosas que nos incomodan y a las que vamos a tener que aprender a mirar y a las que vamos a tener que aprender a escuchar y a dialogar, ¿no? Con ellas? Entonces eso va a ser, yo creo, un punto complicado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sobre todo lo que sea Urano en Géminis está por descubrirse. Cabe esperar casi de todo de este tránsito porque son 7 años y eso da para mucho. Pensemos también en los medios de comunicación, redes sociales, discursos, ideas, libros influyentes, como cosas que pueden estar particularmente efervescentes ahora. Em, y bueno, pues como cabe descubrir de qué va, yo creo que sobre todo vamos a entender mucho mejor lo que será Urano por Géminis si vamos a los antecedentes, ¿no? También hemos hablado de tensión mental, estrés e incertidumbre a futuro, una adaptación muy irregular a los cambios. Creo que eso es importante también porque con Géminis, que es un signo mutable, buscamos también adaptarnos al entorno, ¿no? Y con Urano en Géminis puede suceder que esa adaptación al entorno sea irregular, es decir, por momentos me siento súper adaptada, como que estoy cabalgando los tiempos que corren de una forma holgada y de una forma segura, y acto seguido ya no entiendo el código en el que está funcionando esto y necesito como parar o tomar una distancia, ¿no? Entonces puede haber sentimientos de adecuación e inadecuación relacionados con este grado de adaptación social, ¿no? Y esto también puede tener una lectura generacional muy obvia, ¿no? Y es que las personas
que no tengan fácil esa adaptación, ya sea por la edad o porque alguna condición que tengan o lo que fuera, pues también pueden sentir tal vez como que estos tiempos veloces las van dejando cada vez más al margen, ¿no? Entonces también puede haber una incomodidad con todo esto. También Urano en Géminis es un espíritu como muy joven, más que joven, adolescente. Entonces hay una inconstancia en todo ello que puede generar también mucha perplejidad. Entonces también puede ser esto, ¿no? Que no entendamos del todo cuáles son esas tendencias o esas modas de nuevas generaciones, ¿no? Que están pensando u opinando o relacionándose en ciertos términos que desbancan desde luego aquello que habíamos estado acostumbradas a ver a nuestro alrededor, ¿no? Luego también cabe esperar naturalmente una división social frente al caos y al progreso, con personas que abogan por un progreso en los términos de consumo y personas que perciben esas tendencias con recelo, ¿no? También, por supuesto, como hemos visto ya, contradicciones y fisuras ideológicas, muchos cambios de ideas, aquello que siempre pensábamos que era raro o extraño, de repente puede empezar a interesarnos o podemos sorprendernos a nosotras mismas opinando cosas que en otros tiempos nos hubieran parecido impensables. Es un momento también de un cierto desorden mental, que yo creo que esto también con Urano en Géminis es muy importante, ¿no? Un momento de un cierto desconcierto, de desorden mental, opiniones y argumentos que son difíciles de estructurar o que no tienen el rigor o la consistencia suficiente. Entonces puede ser también que escuchemos muchas opiniones como muy contundentes, pero sin esa estructura argumental o sin ese dato detrás, ¿no? Entonces también la comunicación se puede plantear como una sucesión de golpes de efecto que luego no tiene como ese fondo, ¿no? También podríamos pensar en Urano en Géminis como un collage de fuentes, datos, disciplinas y teorías donde cada cual utiliza el dato que necesite y que le venga mejor en ese momento a la carta, ¿no? Entonces también podríamos pensar que puede haber pues un desarrollo de ideas que en muchas ocasiones sintamos que no tienen ni pies ni cabeza o que directamente desarticulan nuestras formas de entender la comunicación anteriormente, ¿no? También hay mucho de un discurso fragmentado con Urano en Géminis, ¿no? Como estamos hablando de un tema y de repente eso se corta y cambiamos de canal y empezamos a hablar de otra cosa, ¿no? Como esa dificultad para mantenernos en un tema de conversación único. También podría haber naturalmente una polarización entre personas que se abanderen de la razón y otras personas que se abanderan de esa libertad a ser excéntricas o a decir cosas que no son comunes, ¿no? Esto yo creo que también podría traer consigo una cierta intransigencia. Por ejemplo, personas que valoren que su disciplina del conocimiento es más certera o tienen más razón de ser que otras disciplinas del saber, ¿no? Entonces puede haber también un combate desacertado entre grupos, grupúsculos de diferentes ramas del conocimiento, ¿no? Y luego también, claro, Urano en Géminis pues nos lleva claramente a la gran etiqueta de la locura, ¿no? La diferencia, la neurodivergencia, la salud mental, como formas también en que se pueda expresar Urano en Géminis. Pensemos también que en el ritmo de vida que llevamos hay cada vez más diagnósticos, ¿no? De neurodivergencia, de condiciones mentales, enfermedades mentales, dificultades, ¿no? en muchos aspectos
que antes a lo mejor no se habían considerado o que no habían tenido tanta trascendencia o tanta notoriedad en un espectro amplio de población, ¿no? Y en este caso con Urano en Géminis creo que sí empezará a haber seguramente un debate público acerca de ese gran tema de la salud mental como un tema de interés general, ¿no? Que también es algo que favorece igualmente Plutón en Acuario. Plutón en Acuario está en directa conversación con lo que va a estar planteando Urano en Géminis, y esto naturalmente pues nos va a llevar a investigar mucho en estas cuestiones, ¿no? Igualmente también temas de innovación de la comunicación, cómo intercambiamos y divulgamos las ideas, el desarrollo de nuevos códigos de lenguaje, nuevas formas de expresión, de escritura, de traducción, formas de usar el lenguaje que antes no se habían visto, ¿no? Yo creo que también veremos mucho solapamiento de diferentes lenguas, ¿no? O incluso también un cambio en el aprendizaje de los idiomas derivado de esas traducciones inmediatas a través de inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? En cualquier caso, podríamos esperar una revolución educativa también, y en especial el tema de los adolescentes y las adolescentes, ¿no? Que rompen moldes. Por ejemplo, seguramente también muchos moldes de género, porque Géminis es un signo dual, entonces creo que hay algo también con esta generación esta nueva camada de adolescentes que se buscan a sí mismas más allá del dualismo anterior, ¿no? Entonces creo que también podría haber mucha innovación en relación a estos roles de género, que también es algo que con Plutón en Acuario cabe esperar, ¿no? Desde luego. También, como habíamos visto, sentimientos de alienación y desconexión de las demás, y también el desarrollo de discusiones urgentes, debates, asambleas, grupos de opinión, grupos alternativos. También es esto, ¿no? Hay mucho de, no sé, hacer una comuna donde experimentamos otra forma de organizar la vida, otra forma de vivir, otra forma de compartir el espacio, ¿no? Em, Creo que también podríamos esperar una articulación de grupos sociales muy diferente a la tradicional. Por ejemplo, más allá de esa institución de la familia o de la pareja, pueden aparecer tal vez formas de convivencia o formas de intercambio con otras personas que sigan otros modelos, ¿no? Em, y luego, pues claro, también Urano en Géminis habla de esa conexión global, igual que Plutón en Acuario. Todavía son tránsitos que inciden aún más en esa globalización de la conexión, ese énfasis en lo digital, en lo tecnológico y también en el mundo urbano y en la movilidad. Entonces, las ciudades, las grandes capitales del mundo, posiblemente experimenten también cambios significativos, tal vez derivados de la cantidad de turismo, de visitantes o de modelos más nómadas que se están instalando en esas grandes capitales del mundo. Y esto podría también llevar a una descentralización progresiva, de que la población busque establecerse en ciudades más habitables, más pequeñas o más abarcables, y luego que las grandes ciudades quedan como una especie de parque de atracciones casi, a donde va la gente de turismo, o donde si acaso una va a vivir un año o dos, pero no es un lugar donde hacer un plan de vida, ¿no? Entonces podríamos pensar que esas grandes ciudades también pueden experimentar grandes cambios derivados de esa movilidad constante de la población. Temas de nomadismo, turismo, diversidad de condiciones de vida en una misma barriada también creo que es algo muy obvio, ¿no? De que de repente en un barrio podemos encontrar personas que han vivido ahí toda la vida, personas que acaban de mudarse, que proceden de aquí, que proceden de allá, es decir, digamos que hay una flexibilización de los barrios, eh,
que desde luego pues también recuerda, ¿no?, a otros procesos que también ha habido en el pasado con otras cosas. Por ejemplo, en el pasado pues había esa posibilidad de organizarse, no sé, entre compañeras de trabajo, ¿no? Porque si trabajamos siempre en un lugar estable, podemos desarrollar asambleas, sindicatos y grupos más o menos estables para trabajar por nuestras condiciones. Pero cuando cada cual trabaja de forma flexible desde su casa o 2 meses aquí y 3 meses allá, es muy complicado crear este tipo de sinergias o este tipo de relaciones con compañeras o compañeros, ¿no? Porque no nos adscribimos únicamente a una sola condición. Entonces nos cuesta un poco encontrar esa comunidad y algo más individualista, más flexible, ¿no?, que también puede incluso desmovilizarnos. Y con el tema de la vivienda creo que podría ocurrir algo así también, porque con Urano en Géminis hay una tendencia a que esos barrios que antes habían tenido tal vez un corte demográfico más claro, de repente son un popurrí de cosas diferentes, donde nos cuesta identificarnos con el vecindario o donde nos cuesta desarrollar relaciones de compenetración o de sostén, ¿no?, o de solidaridad, porque son relaciones muy frágiles que están sujetas a un movimiento constante, ¿no? Entonces podríamos pensar también que puede haber una precariedad en ciertos entornos urbanos, que deteriore también ese tejido de relaciones en los barrios o en el vecindario, ¿no? Y esto creo que también podría traer consigo mucha resistencia. Creo que estos van a ser 7 años en que vamos a ver mucho estas protestas de barrio, de resistencia, frente a grandes fenómenos, ¿no?, que pues no parecen tener vuelta atrás, como la gentrificación, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que van a ser 7 años de mucha resistencia en este sentido y donde de alguna manera este gran tema, ¿no?, del nomadismo y cómo afecta al tejido urbano va a ser muy, muy importante. También Urano en Géminis incide en temas como el transporte aéreo, drones, va a estar seguramente muy en el punto de mira. Tenemos esta idea también de los drones que te llevan el paquete de Amazon a casa, ¿no? O sea, ya no solamente que compramos online, compramos por internet, sino que eso que compramos nos viene con un robot volador. Eso es algo que suena a ciencia ficción, pero ya es posible tecnológicamente y ya se ha planteado, y cabe esperar que en estos 7 años de Urano en Géminis veamos mucho de esto, ¿no? También esa innovación, esa automatización de la conducción, de la mensajería, cómo nos llegan los paquetes, qué aspecto tienen esos paquetes, ¿no? Todo eso yo creo que va a tener también su giro seguramente. Y por supuesto muchísimo interés en la tecnología, formas de compra y venta automatizadas, y mucha innovación a nivel de dispositivos. También Urano en Géminis, como Géminis tiene que ver con las manos, me hace pensar mucho en manos libres, en el sentido de que tengo la sensación, vamos a ver si dentro de 7 años se corrobora o no, de que esta idea de tener un móvil en la mano para todo pueda desaparecer, porque de repente puede haber tal vez otra lógica de dispositivos que no requiera de esa dependencia de ese móvil, ese celular material, ¿no? Entonces hay algo también con Urano en Géminis de liberar tal vez esas manos de ese peso, ¿no?, del dispositivo como tal, para relacionarnos con la información de una manera más directa, de una manera sin que no necesite de esa intermediación del dispositivo. Entonces ahí también pues, puede sonar a mucha ciencia ficción, ¿no?, pero también podría cambiar bastante nuestra relación con la información, con la inteligencia, con el esquema de pensamiento y demás, ¿no? Y también otra cosa que quería añadir con este tema de las extremidades que representa Géminis, también creo que podría haber mucha innovación a nivel de prótesis y de formas de movilidad para personas que tengan movilidad reducida. Yo tengo mucha esperanza
con eso, porque desde luego con Urano en Géminis podríamos ver mucha innovación que ayudara a las personas que a día de hoy pues tienen que valerse de sillas de ruedas o de otras formas como más difíciles, ¿no? de gestionar en este mundo en el día a día. Entonces, de repente, con Urano en Géminis podría haber innovaciones relacionadas con la movilidad, ¿no? Al menos alguna, yo espero que sí pueda haberla, pero bueno, vamos a ver hacia dónde va, ¿no? Urano en Géminis puede ser muchas cosas. Podríamos estar horas y horas hablando de lo que podría traer, ¿no? Pero creo que lo más interesante, como os decía, es ver cuáles son esos antecedentes históricos que estuvo desarrollando la última vez que estuvo en Géminis. La última vez que estuvo en Géminis fue entre 1941 y 1950. Siento mucho si no es la época del siglo XX preferida para nadie, porque fueron años muy complicados y además pues históricos y con una trascendencia mundial, ¿no? Da un poco de respeto cuando miramos todo lo que sucedió la última vez que Urano estuvo en Géminis, pero yo elijo ser optimista en el sentido de que es verdad que hay ciclos astrológicos que siempre nos retrotraen a ecos anteriores en la historia, pero la historia que la humanidad vivió en aquellos años, yo espero que no haya de repetirse, ¿no? Porque hemos aprendido mucho desde aquello, ¿no? Lo que pasa es que también viendo el viraje que están siguiendo últimamente ciertas políticas, pues tampoco sería descabellado, ¿no? que hubiera algo que realmente marque un punto de inflexión a nivel político y demás. Por hablar en plata, la última vez que tuvimos a Urano en Géminis fue una época desastrosa. Tuvimos el fascismo, tuvimos la Segunda Guerra Mundial en pleno desarrollo, hubo mucho dolor, pues qué os voy a contar, ¿no? En este sentido, también os diré que estaba el otro día recordando, ¿no? Haciendo cuentas, y yo tengo una historia familiar de un bisabuelo represaliado por el franquismo, ya lo he mencionado alguna que otra vez, y hace 83 años que fue condenado, justo cuando estaba Urano en Géminis, ¿no? Entonces ahora va a ser el retorno de Urano de aquel momento. Con lo que también estaba pensando, ¿no? Que también puede ser un rayo de esperanza en el sentido de aquellas personas que estemos esperando información o que estemos tratando de investigar qué sucedió con esa familiar o ese familiar desaparecida, y podría ser un momento para realmente dar con ese dato, con esa información, porque el retorno de Urano puede también suponer una liberación de documentos que nos ayude a entender mejor aquella etapa de la historia, ¿no? Entonces, creo que podría ser una época que dé cierre a algunas cosas que a nivel de memoria histórica todavía son sangrantes. Y eso puede también resultar muy curativo, ¿no? Entonces, yo pienso que podría haber también un retorno a ciertos temas de aquella época, pero sobre todo en un sentido documental, que es algo propio de Géminis, los documentos, la documentación, ¿no? Ese registro escrito, y cómo a través de ese registro documental podemos tal vez reconstruir de una manera mucho más completa aquella historia que todavía quedara abierta o lo que fuera, ¿no? Entonces, creo que a nivel de memoria histórica va a ser un tiempo muy interesante. Y luego, claro, por otro lado, algo que también
sucedía dentro de ese marco de la Segunda Guerra Mundial era pues este asedio a diferentes ciudades, diferentes lugares y como consecuencia pues también ese gran desplazamiento de población que también podría encajar con este tránsito. Pero pensemos que el tránsito de Urano en Géminis duró hasta 1950, con lo que por una parte estuvo todo este tema de la Segunda Guerra Mundial teniendo lugar durante este tránsito. Eso sí, la Segunda Guerra Mundial empezó con Urano en Tauro, no con Urano en Géminis. Lo que pasa es que luego se desarrolló con Urano en Géminis, que por eso también se hablaba mucho de esas guerras de aquel momento como fratricidios, ¿no? Como hermanos que mataban a hermanos, en el sentido de pueblos hermanados que se aniquilaban mutuamente, ¿no? Tenemos esta idea de Géminis como el signo de la hermandad, y Urano en Géminis puede hablar también de esa tensión entre pueblos hermanados, ¿no? Y bueno, pues ahí tuvo una expresión muy clara. Pero pensemos que durante el tránsito de Urano en Géminis efectivamente hubo un trozo muy importante, muy cruento de esa guerra, pero también hubo Urano en Géminis en tiempos de posguerra, que son tal vez los tiempos más interesantes para comprender realmente lo que puede llegar a mover un tránsito como este, ¿no? Porque tras ese gran desastre de la guerra, tras el gran desastre, emergen otros valores y otros principios humanos. Y eso es lo interesante también, ¿no? Conceptualmente cambia ese valor que se concede a los seres humanos. Por un lado, cambia la política territorial, hay un viraje hacia la descentralización, hay también numerosas revoluciones que tienen lugar. Por otro lado, también vemos esta expresión de Urano en Géminis como un signo dual, en el sentido de que después de esa Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la URSS, Rusia, surgen como dos potencias enfrentadas, lo que divide al mundo en dos durante décadas, instaurando esa Guerra Fría, ¿no? Entonces vemos que efectivamente con Urano en Géminis se crea esta dualidad geopolítica dentro de la que continuamos todavía habitando a día de hoy. Especialmente en los últimos años ha habido una intensificación muy notoria de esta división del mundo en dos, ¿no? Y esto con Urano en Géminis pues también se va a ver seguramente muy claro, ¿no? Pero también a donde iba es a que a pesar de todo y después de todo el dolor y el desastre que trajo consigo esa Segunda Guerra Mundial, también a raíz de todo esto, vemos que también Urano en Géminis tuvo expresiones muy interesantes, como la creación de la ONU y de la UNESCO, que la UNESCO, por ejemplo, es una institución que se venía intentando desarrollar desde hacía décadas, pero que hasta el momento en que no se tocó fondo con esa Segunda Guerra Mundial, no se le concedió la importancia que había requerido, ¿no? Entonces, digamos que fue un momento en el que se rescataron un montón de proyectos humanistas que hasta entonces se habían quedado en agua de borrajas. Se rescatan esos proyectos humanistas o esos proyectos de una globalización basada en el amparo o en la solidaridad o en ciertos ideales, ¿no? Y de repente se impulsan de una manera que nunca antes había existido, ¿no? Se inventan los derechos humanos con Urano en Géminis. También hay que decir que Neptuno estaba en Libra también, ¿no? Neptuno estaba enfrente de donde está ahora, pero igualmente me parece muy importante recordar que sí, es verdad que Urano en Géminis era esa guerra, ¿no? Pero también Urano en Géminis trajo los derechos humanos, trajo la UNESCO, la protección de la cultura, la protección de ciertas cosas que son valiosas, ¿no? Para nuestra identidad como seres humanos. Y en principio, pues había instituciones que se creaban con muy buena voluntad, ¿no? También, por ejemplo, son hijas de Urano en Géminis, de ese último tránsito de Urano en Géminis, la OTAN, que ahora mismo está también en un momento muy delicado, la Organización Mundial de la Salud o el Fondo Monetario Internacional, son todo instituciones
hijas también de Urano en Géminis, y por tanto cabe esperar, como se anticipaba ya en el post que dedicamos al 2025, cabe esperar que efectivamente haya una actualización de esas instituciones. Y esto, por supuesto, ahora lo entendemos mejor, ¿no? Digamos que en el comienzo del año, cuando se hablaba de este tema de instituciones, todavía no habíamos visto todo lo que hemos visto estos últimos 6 meses, toda la tensión geopolítica que ha habido, ¿no? Entonces, yo creo que esta entrada de Urano en Géminis realmente va a modificar un poco esa estructura anterior o incluso ese concepto articulador de muchas de esas organizaciones mundiales que están ahora mismo entrando en un punto de no retorno o incluso en un punto de crisis, ¿no? Y luego, bueno, por ir un poquito a temas más concretos de la última vez que Urano estuvo en Géminis, también fue, por ejemplo, el momento de la era atómica, donde se empieza a experimentar con bombas atómicas. Es obviamente el momento en que explotan las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que explotaron justamente cuando Marte hizo conjunción a Urano en Géminis. Pensemos en Urano en Géminis como algo explosivo que se expresa en pares, que se expresa de forma dual. Y hubo efectivamente dos grandes explosiones con Marte en conjunción a Urano en Géminis, ¿no? En Hiroshima y en Nagasaki, dos ciudades que quedaron absolutamente devastadas y que concienciaron a la humanidad de los desastres de la bomba atómica, ¿no? Entonces, esa es un referente un poco agobiante, ¿no? Si lo pensamos. Vamos a ver si la historia nos sirve, ¿no? Para aprender. Em, bueno, y luego pues también hubo diferentes historias de accidentes nucleares durante experimentos, envenenamientos por radiación y temas así, ¿no? Hay esa experimentación con la radiación, con materiales radiactivos, que también creo que estarán seguramente en las noticias durante esta etapa, ¿no? Luego tenemos muchos acontecimientos durante aquellos 7 años relacionados con el viento y con el aire. Por ejemplo, hubo un violento huracán en La Habana, en Cuba, que llegó a considerarse la tormenta del siglo, todo bajo este influjo de Urano en Géminis. Urano tiene que ver con el cielo y Géminis es el aire, entonces es un movimiento de aire, ¿no? Entonces, naturalmente los temas de huracanes, creo que hay algo también relacionado con el cambio climático que vamos a ver de una forma muy patente a través de ese movimiento de vientos derivado de las temperaturas alteradas. También, por otro lado, Neptuno en Aries puede tener que ver con un calentamiento del mar y eso naturalmente luego tiene un impacto crucial en los desplazamientos de viento y temas así, ¿no? Entonces, creo que también eso es algo a esperar, ¿no? Y luego también hubo muchas noticias relacionadas con el viento y con el aire, también muy vinculadas a temas de accidentes aéreos. Por ejemplo, hay una noticia de un bombardero que colisiona contra el Empire State. Que también es curioso, ¿no? Porque también tiene pues, un punto simbólico muy, muy evidente. Luego también, por ejemplo, se inaugura el aeropuerto de Heathrow, que es muy famoso en Londres, con un primer vuelo civil en este aeropuerto, ¿no? Ya hubo vuelos de pasajeros antes, pero podríamos pensar que fue en este momento donde realmente los vuelos de pasajeros se instauran como algo más accesible o más común, ¿no? Y luego también vimos muchos récords relacionados con la aviación, muchas innovaciones a nivel de aviación. Por ejemplo, rompiendo la barrera del sonido a bordo de un avión o también batiendo el récord de altura de vuelo con este Urano en Géminis, ¿no? Hay una innovación en esa aviación y en esos transportes. Luego también hubo muchas iniciativas institucionales o relacionadas con conceptos así
que todavía pues tienen su importancia, ¿no? Por ejemplo, el Pentágono fue una institución creada con Urano en Géminis, o sea que se inaugura nada más y nada menos que el Pentágono, que también va a estar viviendo ahora su retorno de Urano y que seguramente está experimentando una importante actualización. También se crea el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, como os decía, y se establece el uso del dólar como moneda internacional. Esta idea del dólar como referencia, como divisa de referencia, va a experimentar ahora su retorno de Urano, y esto creo que no es muy allá para la economía estadounidense, pero bueno, habrá que esperar para ver, ¿no? Yo no tengo la bola de cristal, pero sí que cabe esperar que haya algún ruido, alguna noticia, algo relacionado con este tema, ¿no? Luego habíamos comentado ya el tema de los derechos humanos, la creación de la ONU, la creación de la UNESCO, y bueno, pues todas estas instituciones que os decía antes, ¿no? Luego también vemos a nivel político grandes ajustes. Naturalmente, después de esta Segunda Guerra Mundial, hay una rearticulación política en muchos territorios. Y el mundo pues cambia de una forma muy abrumadora. De repente todo se moderniza, todo va hacia una modernidad que busca trascender ese dolor, ¿no? Entonces se apuesta por la modernización, y esto a nivel también de gobiernos pues tiene su influencia en muchos lugares. Por ejemplo, en Italia se aprueba la República. Por ejemplo, también en Argentina es el primer mandato de Perón. Eva Perón consigue el voto femenino en Argentina, también con Urano en Géminis, con lo que vemos que también hay toda una serie de propuestas progresistas, ¿no? O socialmente progresistas que se abren camino. Pero también vemos, por ejemplo, una independencia de ciertos territorios como la India o Pakistán, que se independizan del Imperio Británico. Hay una modernización también en este sentido, ¿no? De que hay territorios que ya pues, se autogestionan. La autogestión también tiene mucho que ver con este tránsito. Y en particular en la India tenemos también esta innovación en las formas y los formatos de las huelgas y de las protestas con Gandhi. Gandhi hace sus grandes huelgas y protestas en estas fechas de Urano en Géminis, y logra de alguna manera impulsar esa independencia de la India, con además multitudes acudiendo a sus convocatorias y a sumarse a sus huelgas, ¿no? Entonces, creo que también podríamos esperar innovaciones en las formas de protesta, en las formas de activismo, que también son algo que en la última ocasión de Urano en Géminis pues estuvo muy patente, ¿no? Luego también a nivel de gobiernos y a nivel político, otra de las grandes cosas fundamentales que creo que también van a resonar mucho ahora es que en China las tropas comunistas ocupan finalmente el gobierno, y se proclama la República Popular China con Mao elegido como presidente, lo que cambiaría para siempre la historia de China y de su lugar relativo en el mundo, ¿no? Entonces, ese fue un momento crucial para China, para la modernización de China, pero también para cambios radicales en la forma de vida en ese país. Y lógicamente cabría esperar que también, ahora que China va a vivir su retorno de Urano, pues también experimente algún tipo de innovación, actualización, algún cambio sustancial a nivel de políticas, ¿no? Estoy repasando aquí algunos apuntes. Bueno, también sí, por supuesto, el otro gran tema súper candente a día de hoy. Claro, después de la Segunda Guerra Mundial se funda el Estado de Israel, y con una gran oposición por parte de la comunidad árabe se establece el país, el nuevo Estado de Israel en esa área.
que antes era Palestina, ¿no? Entonces vemos que también este Estado, Israel, va a vivir su retorno de Urano muy pronto, de forma inminente, y esto naturalmente no nos va a dejar indiferentes, ¿no? Porque lo que está pasando en este territorio es una cosa alucinante y abominable, especialmente desde los últimos años, ¿no? Que hemos visto un montón de barbaridades allí. Entonces, cabría esperar también que haya alguna vuelta de hoja, alguna vuelta de tuerca, ¿no? En relación a esa zona y todo lo que está pasando allí. Em, y luego, pues también el otro tema político relevante se constituye el Consejo de Europa, por ejemplo, con Urano en Géminis también, entonces también puede haber otras formas, ¿no? De diálogo, conversación a nivel europeo, a nivel comunitario, ¿no? Em, bueno, luego también, por ejemplo, con Urano en Géminis, antes os comentaba este tema del sufragio femenino en Argentina, gracias a esta influencia de Evita Perón, pero también encontramos la aprobación del voto femenino en Francia, que fue bastante tardío también respecto a otros territorios, ¿no? Entonces, también con Urano en Géminis, pues hay este tipo de avances, este tipo de progresos. También, por ejemplo, tenemos esas referencias de ciudades sublevadas o ciudades en resistencia, como por ejemplo la sublevación de París contra las tropas de ocupación alemanas durante la Segunda Guerra Mundial, que llegaría a ser pues una resistencia legendaria, ¿no? Casi mítica ya, reflejada en numerosas películas, ¿no? Y luego también tenemos igualmente este famoso movimiento de los partisanos en Italia, que también igualmente pues, fue un movimiento de resistencia que pasaría a la historia y que incluso se estetizaría y, en fin, ¿no? Entonces tenemos esta idea, ¿no? De comunidades sublevadas, también ciudades que se sublevan. Como veis, es como esta sublevación tan típica de Urano de yo me resisto a reconocer tu autoridad, ¿no? Entonces, ahí donde se intenta imponer una autoridad centralizada, pues hay territorios o comunidades que se resisten, que se rebelan, que se sublevan, que hacen una guerra de guerrillas y que en definitiva pues intentan proteger su autonomía y su libertad, ¿no? Su soberanía también. Y luego, aparte de esto, también vemos referencias de ciudades que cambian radicalmente, siguiendo el rumbo de un modelo de modernización sumamente agresivo, como por ejemplo lo sucedido con la ciudad de Moscú, en donde se empiezan a construir los rascacielos de Stalin, que también serían pues un símbolo muy importante para ese territorio, ¿no? Y que también de alguna forma representan ese afán modernizador propio de Urano en Géminis aplicado también a las ciudades, ¿no? Eh, Luego también tenemos, por ejemplo, eh, ciertos avances en el sentido huelga, ¿no? Que os decía antes. Por ejemplo, hay una gran huelga general en Egipto que es bastante reseñable. También en Reino Unido se deroga la ley antihuelga de las décadas anteriores. Hay insurrecciones de diversos tipos, ¿no? Y luego, por ejemplo, vemos también esta cosa que me llamó la atención porque Géminis tiene que ver con el ocio. Y, por ejemplo, vemos que Perón decretó la obligatoriedad de las vacaciones pagadas para todos los trabajadores argentinos, ¿no? Que también en ese momento pues, fue un gran avance, un gran cambio, ¿no? Un gran cambio de concepto también, ¿no? Y luego vemos también muchos temas
Relacionados con la descentralización que os decía antes, disculpad si suena un poco sopa de cosas. Yo he intentado con mi buen hacer organizar la información, pero son muchos datos, ¿no? Y a veces es un poco complicado estructurar la información de una manera tan redonda, porque también Urano en Géminis es esto, ¿no? Como flecos que vienen por aquí, que vienen por allá. Entonces, bueno, vemos que también hay un proceso de descentralización importante hasta el punto de que también observamos batallas entre potencias que tienen lugar en el extrarradio, en territorios que no son propios de ninguna de esas potencias. Ahí vemos un montón de ejemplos también durante esa Segunda Guerra Mundial, ¿no? De enfrentamientos que tienen lugar en el extrarradio o en lugares que no son los lugares principales donde esas potencias están establecidos. Luego vemos también, por ejemplo, a Islandia independizándose de Dinamarca y constituyendo una república independiente. También tenemos esta fundación de este estado, ¿no? de Islandia, con lo que, bueno, pues tenemos una referencia, ¿no? De que la última vez que Urano estuvo en Géminis, Dinamarca perdió un territorio. Y ahora hemos visto también todo lo que está pasando con Groenlandia, ¿no? Entonces, bueno, Dinamarca ya tiene esa referencia de haber perdido un territorio durante el último tránsito de Urano en Géminis. Y igualmente podríamos pensar que Islandia también va a vivir ahora su retorno de Urano. Entonces, esto también va a ser seguramente potente para Islandia, ¿no? Y luego, en cuanto a... tal vez debí mencionar esto antes, pero bueno, aquí está, ¿no? Otra de estas, otro de estos grandes ejemplos redondos de lo que es Urano en Géminis es la división de Berlín, de la ciudad de Berlín, en 4 zonas diferenciadas después de esa Segunda Guerra Mundial. Sabéis que después de la Segunda Guerra Mundial la ciudad de Berlín es dividida en diferentes áreas que están gobernadas por diferentes fuerzas, ¿no? Entonces vemos también esta idea de la ciudad que se rompe, la ciudad que se parte, que se divide, como un ejemplo muy evidente de lo que es Urano en Géminis. Es una ciudad además famosa por haber albergado pues esos diferentes trozos, ¿no? Tan diferentes entre sí, que tienen también una repercusión sustancial en la forma de pensamiento de las berlinesas y berlineses según pues, a qué zona de la ciudad se hayan sentido arraigadas, ¿no? Luego también vimos noticias relacionadas con el aire, en relación a los pulmones, la respiración. Por ejemplo, se descubre un antibiótico que permitió combatir la tuberculosis durante este tránsito de Urano en Géminis. Lo que también le valió a su descubridor, Waxman, el premio Nobel de Medicina, ¿no? Posteriormente. Entonces vemos que tenemos esta idea de la superación definitiva de una enfermedad respiratoria que había sido sumamente común, sumamente habitual y que había sido también una enfermedad con una mortalidad muy alta, ¿no? Entonces, de repente también podríamos esperar algún avance médico relacionado con la respiración, los pulmones, ¿no? De repente puede haber algo así. Y luego en las antípodas tenemos también esta lectura más dramática y oscura de esta innovación aplicada a la respiración con temas de cámaras de gas, que también fue algo si bien truculento, también fue una innovación científica puesta al servicio de la muerte, ¿no? Entonces, también Urano en Géminis tuvo su relación con esto, ¿no? Digamos. También Urano en Géminis es una sistematización industrial de los procesos, ¿no? Algo que se hacía manualmente, de repente se sistematiza de una forma automatizada o industrial, agilizando la rapidez de las cosas. Entonces,
Digamos que también parte del horror de la Segunda Guerra Mundial fue naturalmente la aplicación de estas técnicas industriales al servicio de la muerte. Y esto, desde luego, da que pensar mucho, ¿no? Porque ahora mismo, por ejemplo, estamos teniendo a Plutón en Acuario y a Urano en Géminis simultáneamente. Y esto también nos hace seguramente que pensar mucho en las tecnologías de la muerte y en qué formatos o en qué escenarios encontramos a día de hoy esas tecnologías de la muerte. No sé, yo pienso, por ejemplo, en la tecnología de un matadero o en algunas granjas industriales, temas, por ejemplo, de cómo viven las gallinas, ¿no? Las aves que ponen huevos para consumo humano. Y desde luego esta idea, ¿no?, de las tecnologías de la muerte pues también parece asombrosa y repentinamente relevante, ¿no? Entonces vamos a ver si le damos una vuelta a esto, si logramos de alguna forma advertir, ¿no?, darnos cuenta de esto con lo que hemos convivido todo el tiempo, si somos capaces de extrañarnos de estas cosas, ¿no?, que habían estado muy normalizadas, porque también Urano en Géminis puede ser esto, un extrañamiento de algo que había estado normalizado y que de repente se revela terrible, ¿no? Y nos hace reaccionar. Entonces también esto creo que es algo de mucho interés para estos próximos años, ¿no? Advertir qué es eso que dejamos todo el tiempo al margen de la atención, que requeriría tal vez de una reflexión más profunda. Bueno, más allá de este tema que es un poco denso y grave, también naturalmente Urano en Géminis puede incidir mucho en temas de la mente, del cerebro, como os decía antes, ¿no? Em, por ejemplo, hay esta historia de este químico suizo, Albert Hoffmann, que estaba estudiando alcaloides producidos por el cornezuelo del centeno y que de repente experimenta de forma involuntaria esos efectos psicotrópicos de esa sustancia, ¿no?, que posteriormente se popularizaría como LSD. O sea que también se descubre el LSD con Urano en Géminis. Y empieza naturalmente a experimentarse el uso de estas sustancias psicotrópicas en diferentes ámbitos, ¿no? Sabéis que los alucinógenos en diferentes formatos se utilizaron hasta un punto del siglo XX con usos médicos y farmacológicos hasta que se interrumpió esa investigación, ¿no?, por motivos morales o éticos o lo que fuera. De repente podría haber también una recuperación de ensayos y experimentos científicos en los que se aplican esos psicotrópicos a diferentes situaciones humanas. No sé si de repente podría haber una popularización tal vez o una mayor apertura mental a esa posibilidad de recuperar esos experimentos, saber qué es lo que tienen realmente que aportar a la salud humana esas sustancias tan especiales, ¿no?, que transforman nuestro modo de pensar durante un tiempo determinado, ¿no? Entonces este tema de los alucinógenos también creo que puede estar en el punto de mira, ¿no? Luego también tenemos otros inventos relacionados con la comunicación, como por ejemplo el transistor de contacto, que se aplica a la radio, a las comunicaciones, a la fabricación de ordenadores y que se inventa también con Urano en Géminis, ¿no? O también tenemos esta idea del Daily Mail convirtiéndose en el primer diario transoceánico, un primer periódico que cruza el océano, que conecta a nivel comunicativo, a nivel de medios, diferentes territorios, ¿no? También hay durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente con Urano en Géminis, hay muchos ataques
a centros de comunicaciones, por ejemplo, con aviaciones bombardeando lugares donde se instalan sistemas de comunicaciones y demás, ¿no? La comunicación de repente se convierte en algo de vida o muerte y también hay muchos ataques a esos centros de comunicaciones. Esto nos da que pensar también, ¿no? Porque también con Urano en Géminis podría revelarse la excesiva dependencia que pudiéramos tener a nivel de comunicaciones de otros territorios y puede haber también un impulso muy importante por encontrar soberanía en este aspecto, ¿no? Esto me hace pensar en la posibilidad de que se multipliquen exponencialmente el número de satélites rondando la Tierra y también posiblemente los intentos, ¿no?, de los estados de gestionar su propio sistema de telecomunicaciones de una forma más independiente, ¿no? Luego, igualmente, Urano en Géminis incide mucho en temas de matemáticas y programación, también temas de cálculo, ¿no? La última vez que Urano estuvo en Géminis se presentó la ENIAC, que es la primera computadora electrónica de la historia, y esto supondría también una revolución crucial en este ámbito del cálculo, de las matemáticas, de la programación, ¿no? Y posteriormente de lo que sería la informática. Así que también vemos que hay innovaciones que, a pesar de que en ese momento no terminen de desarrollar completamente sus consecuencias, también son puntos de inicio de cosas que posteriormente pueden tener una importancia también, ¿no? Luego, igualmente, también hay una innovación crucial a nivel filosófico, literario. Hay mucha actividad literaria y filosófica. Por ejemplo, tenemos al movimiento del existencialismo en Francia, con Jean-Paul Sartre y también Simone de Beauvoir muy a la cabeza, ¿no? Y bueno, pues ellos desarrollaban su vida filosófica literaria en esos años también, marcando una ruta también como muy rotunda, ¿no?, en el pensamiento posterior. O luego tenemos también el ejemplo, pues, de Neruda encontrando su seudónimo, es decir, que también es curioso, ¿no?, que de repente, pues incluso esto, ¿no?, un cambio de nombre con Urano en Géminis, pues cómo puede luego tener una trascendencia tan importante en cómo conocemos luego, ¿no?, a este autor. Su nombre original era Neftalí Ricardo Eliezer Reyes Basoalto, un nombre bastante complicado, y con Urano en Géminis se cambia el nombre a Pablo Neruda, que es como más recordable, ¿no? Podríamos pensar también que se pudiera poner de moda este tema de cambiarse el nombre, también por ese auge más individualista, ¿no?, que también propone Urano en Géminis. Y de hecho, pues hay muchas personas que ya se han venido cambiando de nombre o cambiando el orden de sus apellidos, ¿no? De repente hay un poco de caos en esto. Ya no podemos dar por sentado que el primer apellido de una persona venga de la línea paterna, ¿no? Entonces empieza a haber también un cambio en esta estructura de los nombres incluso que damos a las personas, ¿no? Y luego también hay otras modas con Urano en Géminis que me llaman la atención por lo muy geminianas que son, como por ejemplo el bikini, que es el traje de baño en dos piezas, que es algo muy geminiano y también para la época era muy atrevido. Entonces Urano en Géminis trajo el bikini, no podía ser de otro modo. O también tenemos la cámara instantánea de fotos, la Polaroid, que también encaja mucho con el espíritu de Urano en Géminis, esa inmediatez, esa captación del instante, que también es algo que encaja mucho con estos arquetipos. Y luego incluso también se innova en el consumo. Por ejemplo, se funda la primera compañía independiente de tarjetas de crédito con Urano en Géminis, ¿no? Y esto también pues afectaría bastante a las maneras en que se hacen las compras, por ejemplo, ¿no? Y luego también tenemos como modas más raras o más extrañas, como por ejemplo la moda de los platos volantes, el platillo volante, ¿no?
¿no? El tema de los ovnis y ese interés por lo raro, por la ciencia ficción también. Entonces también puede haber algo que literariamente empuje hacia esa línea. Em, Creo que vamos a ver muchas pelis de ciencia ficción, distopías, pelis científicas también. Entonces creo que va a haber seguramente mucho de esto, ¿no? Em, y por último, lo último que quería comentar en relación a estas referencias históricas es que también después de la Segunda Guerra Mundial y especialmente en Estados Unidos, se desarrolla todo este canon de consumo de la clase media, de estos vecindarios homogéneos donde, no sé, las mujeres tienen electrodomésticos, ¿no? Que automatizan, por ejemplo, no sé, el lavado de los platos y estas cosas, ¿no? Y se desarrollan como estos barrios increíblemente homogéneos donde el vecindario actúa también como un ojo panóptico, como una vigilancia constante, ¿no? Sobre los demás. Entonces, también aquí vemos como esta expresión de Urano en Géminis como un modelo de consumo que termina por ser un estilo de vida homogeneizante. Y esto yo creo que también cabe esperar verlo aplicado, obviamente, a otros contextos de la actualidad, pero creo que no sería descabellado ver también patrones de consumo homogeneizantes. Y aquí quería comentaros una anécdota, porque no sé si le pasa a alguien más, es un poco chismorreo, pero la verdad, yo no soy amante de las compras, ni mucho menos, pero sí es verdad que últimamente me he dado cuenta de que las tiendas de ropa son todas con los mismos colores, ¿no? Vas a una tienda de ropa y ya pues no hay color, no hay estampado, no hay textura, es todo blanco, beige, blanco roto, marrón, ¿no? Gris, negro. Y oye, genial, porque al final también son colores que para quien les guste, pues estupendo, pero que al final acabamos homogeneizando muchísimo el tipo de vestimenta o el tipo de, o sea, estamos homogeneizando también esa vía de expresión que es el vestir, ¿no? Y esto pues también genera una linealidad, un tedio, ¿no? Visual en la calle, que yo creo que dice mucho también de estos tiempos en que vivimos, donde esa búsqueda de aceptación o esa búsqueda de normalización, pues también puede reflejar un poco ese aire más impositivo en las ideas o más intransigente. Es decir, que yo no imagino que sea muy democrático, ¿no? El vestir todo el mundo igual y de alguna forma bueno, esto es un poco anecdótico, ¿no? Obviamente, porque al final, pues para gustos colores, justamente, ¿no? Pero sí que me da la impresión de que igual que hay una tendencia homogeneizante a nivel de moda o a nivel de estética como más visual, también, por ejemplo, no sé, vas a una tienda de ladrillos o de cocinas o de cualquier otra cosa y también están ahí esos colores todo el tiempo, ¿no? Blanco, blanco roto, gris, beige, y es todo una carta gigantesca de colores y son todos muy parecidos, ¿no? Entonces, por un lado, sí es verdad que Urano en Géminis genera esta voluntad de diferenciación a través del consumo, pero por otro lado, también hay una resistencia a esa diversidad que es complicada de entender o complicada de aprender. Y entonces también puede haber una búsqueda de refugio en una pauta de consumo más simple o más pobre, ¿no? Entonces, yo diría que aquí vemos esas dos grandes tendencias que os decía también al principio, ¿no? De que Urano en Géminis, por un lado, puede ser una explosión
opciones, una explosión de colores, una explosión de posibilidades, de intereses y demás, pero también puede ser la tendencia contraria que surja como resistencia a todo esto, la tendencia justamente a homogeneizar, a hacer todo más plano, a hacer todo más soso o más aburrido, ¿no? Para intentar buscar esta calma en lo aburrido, que oye, pues también está genial, ¿no? Porque también es un descanso para la mente, pero creo que es algo a reflexionar, ¿no? ¿Qué dicen incluso estas estéticas que nos rodean en el día a día de los esquemas de pensamiento cotidianos en los que nos encontramos embebidas, ¿no? Em, ¿Es el estrés un catalizador de que busquemos cosas cada vez menos estimulantes, más pobres? No sé. Eh, yo creo que con Urano en Géminis vamos a tener un montón de espacio para reflexionar en todo tipo de cosas. Eso es simplemente algo que estaba observando hoy justamente y quería como comentarlo, ¿no? Por si, no sé, si a alguien le resuena también, ¿no? Finalmente, como cierre, para este post. No quiero alargarlo mucho más de 1 hora y media. Podríamos estar hablando un montón de Urano en Tauro. Hablaremos un montón de Urano en Tauro en los próximos 7 años. Pero como cierre también quería recordar que cuando Urano entre en Géminis, eh, sí, cuando Urano entre en Géminis, lo primero que va a hacer es el gran sextil con Neptuno y con Plutón. Ese gran sextil va a durar de una forma muy intensa hasta 2030 y luego todavía va a tener coletazos hasta que Urano abandone Géminis del todo en torno a 2032-2033. Pero lo curioso es que en 2030 también tendremos a Saturno y al nodo sur transitando por Géminis, de modo que cuando Urano salga de Géminis lo hará también junto con Saturno y después de haber visto pasar por ahí al nodo sur durante año y medio. Entonces, creo que también estos son tránsitos que van a tener su interés. Esta idea de que Urano en su último tramo por Géminis va a estar acompañado de Saturno y del nodo sur. Creo que dice un montón porque creo que también nos va a ayudar a definir muchas cosas, ¿no? Urano en Géminis va a abrir mucho pensamiento, muchas cuestiones, muchos temas de innovación y demás, pero al final Saturno y el nodo sur ahí vendrán como a simplificar un poco las cosas. Y desde luego con Saturno y Urano juntos tenemos un problema de que son arquetipos muy dispares. Entonces esto añade todavía más contradicción o más tensión a este tránsito de Urano en Géminis, porque vamos a tener en el mismo signo a fuerzas que son muy contradictorias, especialmente entre 2030 y 2032, 33, ¿no? Entonces, bueno, por ahora yo lo dejaría ahí, no quiero tampoco extenderme mucho en lo que va a ser eso, ya lo hablaremos en su momento, pero también pensemos que pues Saturno va a tener también una relación con lo que es Urano en Géminis, sobre todo más adelante, ¿no? Entonces, esto también me hace pensar en cosas que pintan muy inestables, que luego llegan a estabilizarse, o cosas que pintan muy diversas, que luego tienden a homogeneizarse, o cosas que pintan ser muy libres, que luego terminan por ser mucho más reguladas. Entonces, también yo creo que aquí el gran desafío con Urano en Géminis va a ser mantener la escala de las cosas. No porque parezca que todo va a estar sumido en el caos, va a haber verdaderamente un caos, o no porque todo parezca liberarse, va a ser todo jauja. Luego llegará Saturno a poner orden, ¿no? Entonces, vamos a ver por dónde va. Por lo pronto, lo que os diría es tomad nota de las cosas que vais pensando
con Urano entrando en Géminis por primera vez, porque ahora en 2025 tendremos a Urano en Géminis solamente desde el 7 de julio hasta el 8 de noviembre. Recordémoslo, tomemos nota de las cosas que van sucediendo, porque seguramente eso nos dé muchas pistas también. Así que bueno, gracias por escucharme hasta aquí, como siempre, y un abrazo gigante. Hasta pronto.